Bueno, vamos a hablar de la regla del 50-30-20, que seguramente la han escuchado un montón, pero es importante entender que a veces los asesores financieros hablan desde una superioridad moral que a uno le cuesta entender. Entonces, básicamente lo que te dice el 50-30-20 es que deberías gastar de tus ingresos mensuales, digamos de tu sueldo, el 50% en los gastos necesarios, arriendo o hipoteca, comida, movilización, esas cosas que tienes que sobrevivir con eso y no puedes sacarlas de la ecuación, porque si las sacas de la ecuación no sobrevives, ¿ya? Entonces, por ejemplo, el 50 es todo lo que es súper necesario, luego va el 30%, entonces el 30% de tu sueldo lo destinas a temas como entretenimiento, la salida a comer sushi, la ida a comer alitas, el Netflix, esas cosas de entretenimiento las metes en el 30%. Y el 20% restante queda para ahorro o inversión. Lo primero que tienes que hacer es con ese 20% armar tu presupuesto de emergencia en caso de que te quedes sin trabajo, de una enfermedad, de lo que sea. Tienes que cubrir entre 3 y 6 meses de salario para poder aguantar. Entonces ese 20% te va a ir ayudando a formar ese fondo de emergencia. Pero acuérdense que esa superioridad moral de los asesores financieros es lo que es realmente complicado a veces. Yo me acuerdo que yo gané por muchos años $600. Entonces yo pagaba un arriendo de $250, gastaba 50 en movilización, gastaba 100 en comida, me quedaba muy poquito para sobrevivir. Era imposible porque yo más o menos en sobrevivir me estaba gastando el 80%. Entonces es importante entender cuánto estás ganando para poder hacer esta ecuación de una manera realista. No te quedes, o sea, lo ideal es el 50-30-20, pero tampoco te presiones hasta el límite porque a la final uno tiene que sobrevivir. Si sientes que estás gastando en demasiadas cosas que no tienen mucho sentido y que son muy irrisorias, muchos animes, estás pagando todas las plataformas, vas a comer sushi todas las semanas y alitas los fines de semana, probablemente ahí tengas que hacer un control de gastos. Pero si estás sobreviviendo, simplemente trata de vivir como puedas. Ahora, es importante, en el 50-30-20 hay una regla importante y es: ese 20% debería ser primero para formar tu fondo de emergencia y luego para invertir. Durante muchos años yo cometí un error porque en ese 20% te dicen, ese 20% es para el ahorro de tus sueños. Entonces uno dice, ok, el ahorro de mis sueños es viajar, comprar casa, comprar un auto, esas cosas que te ayudan de alguna manera al crecimiento patrimonial. Ojo, un carro es un lujo, es un gusto, esa cosa se deprecia un montón al salir de la concesionaria, entonces es muy complicado que eso sea una inversión. Una casa sí podría ser una inversión. Entonces es importante entender que ese 20% te debe ayudar a construir patrimonio. Y por ejemplo, viajar es muy chévere, pero si dedicas todo tu 20% y tus ingresos de ahorro e inversión a viajar, realmente no estás construyendo algo para ti. Trata de que ese 20% sea primero tu fondo de emergencia, luego empezar a construir pasivos y empezar a invertir. Entonces empiezas a tener ingresos adicionales para empezar a invertirlos, como en los fondos de inversión que hemos hablado antes. Espero que te sirva este consejo.